Bueno, igual no se perdió nada muy importante. Ya miren, este ejercicio es tomado de un examen anterior. Creo que el examen del semestre pasado. Desde que salió cierto profesor de dar la materia, y los exámenes están un poquito más sencillos, entonces, pues puede que les tomen algo muy parecido a esto. Ya, entonces, ya, básicamente en este ejercicio, en este literal, me piden determinar las tensiones de los nodos indicados. Ya me dan el nodito 1, nodito 2, nodito 3 y nodito 4. Obviamente al nodito 1 le va a corresponder la tensión B1. La tensión B1. Al nodito 2 le va a corresponder la tensión B2. Nodito 3, la tensión B3. Y nodito 4, la tensión B4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este nodito que está aquí? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero está aterrizado, ¿ya? Aquí está la toma de tierra o la referencia. Su toma de tierra. Ya, entonces, básicamente tendríamos que empezar a analizar el nodito. Ya, pero primero, ¿de qué nos fijamos? Que hay fuentes de voltaje que están entre dos nodos, ¿verdad? Por ejemplo, esta fuente de voltaje controlada aquí. ¿Qué pasa con una fuente controlada que está entre dos nodos? ¿Qué me crea? Un supernodo, ¿verdad? Entonces ya por ahí sé que voy a tener una ecuación, bueno, voy a tener que sacar ecuaciones de supernodo, ¿verdad? ¿Cuántos nodos intervienen en este supernodo? El nodito 4, el nodito 3. Tengo dos nodos, entonces tengo que sacar dos ecuaciones. Listo, hasta ahí ya identificamos una de las fuentes de voltaje. ¿Cuál es la otra? La que está aquí. Esto también me formaría un supernodo, pero ¿qué sucede? Que uno de los nodos que está formándome, entre comillas, el supernodo, es la Tierra, ¿ya? Entonces yo, por lo tanto, ya conozco este potencial de aquí. ¿Cuál es el potencial de aquí? El 0 voltios, ¿verdad? El potencial en el nodo aterrizado siempre es 0 voltios. ¿Ya? 0 voltios. Entonces, básicamente yo de ahí, como ya te conozco el potencial de uno de esos nodos, automáticamente, al ser esto una fuente independiente, ya tengo el potencial del otro nodo. ¿Ya? Porque es una fuente independiente. Si fuese una fuente dependiente, habría un problema porque aquí me quedaría igual una ecuación. ¿Ya? Pero ya vamos a ver eso. Entonces, si yo ya conozco el potencial de uno de esos nodos que me forma el supernodo, directamente solo tendría que sacar una ecuación. ¿Ya? Solo si los dos nodos son desconocidos, las dos tensiones son desconocidas, como en este caso, yo tendría que sacar dos expresiones. Si yo ya tuviese la expresión o el valor de B3, ya tendría que sacar solo una expresión para dejar expresado B4, para encontrar B4, ¿ya? Entonces, dicho eso, si nadie tiene ninguna duda de esa parte, vamos a empezar a analizar el primer nodo, ¿ya? El nodo 1. Como dijimos que el nodo 1 formaba un supernodo con el nodo de tierra, ¿verdad? Vamos a dibujar esa fuente. Ya, aquí está el menos y aquí está el más. Solo la viré, ¿ya? Entonces, básicamente en esa fuente que tenemos en este lado el potencial B1, ¿verdad? En el lado negativo, y en este lado el potencial de 0 voltios, ¿verdad? La Tierra. Básicamente consiste en aquí aterrizado. Eso de ahí. Ya, entonces básicamente aquí están 0 voltios, ¿verdad? 0 voltios. Entonces, para mi primera ecuación, bueno, digamos que este es el análisis del nodito 1, aunque en realidad de análisis tiene poco, ¿ya? Esto vale 12 voltios, ¿ya? 12 voltios con esa polaridad que está ahí. Entonces, para la primera expresión de un supernodo, ¿qué hacíamos? Tomábamos el voltaje de la fuente, ¿verdad? Un momento, ya aquí. Entonces, poníamos el voltaje de la fuente, que es 12 voltios, es igual a el voltaje que está en el positivo de la fuente, que es 0 voltios, ¿verdad? O la tensión que está en el positivo, 0 voltios, menos la tensión que está en el negativo, B1. Ya, como ya conocemos la tensión en la de abajo, la del positivo, ¿verdad? Directamente conocemos la tensión del negativo, simplemente despejando esta expresión, ¿verdad? Me quedaría que B1 es igual a menos 12 voltios. Listo. Tengo el valor de B1. Directamente. ¿Ya? Por eso es que cuando ustedes le dicen que tomen ustedes la referencia de tierra, es algo, bueno, es para favorecerlos o para ayudarlos, porque ustedes pueden directamente cancelar por ahí un supernodo. Traten de ponerla en donde converjan muchas fuentes, uno que esté tocando muchas fuentes de voltaje, ¿ya? Si aquí hubiese otra fuente de voltaje, incluso este nodo sería incluso bueno, más conveniente, ¿ya? Porque anularía dos supernodos. Bueno.
Si no tienen ninguna duda hasta ahí, vamos con el nodito 2, ¿ya? Del análisis del nodito 2, que es un nodito común y corriente, ¿verdad? No forma ningún supernodo. Entonces voy a poner que voy a hacer el análisis de mi nodito 2. Ya. Entonces, acuérdense, ¿cómo delimitaba yo un nodo, ¿verdad? Comenzaba en un terminal de cualquier elemento, ¿verdad? Perdón. Ah, ya. Comenzaba en un terminal de cualquier elemento y me ubicaba en ese terminal y me comenzaba a desplazar a través del cable, ¿verdad? De encontrarme un terminal de cualquier otro elemento. Y hasta ahí estaba delimitado mi nodo, ¿verdad? Así yo lo encerraba. Ya, esto no es necesario, bueno, no creo que sea necesario que lo hagan, pero es importante porque así no se confunden al momento de sacar las expresiones. Ya, entonces, ¿cómo hacíamos el análisis de un supernodo? Ya, para el análisis del supernodo, de un nodo, perdón, analizábamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Aplicábamos la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Era como cuando analizábamos este puntito, ¿se acuerdan? Que decíamos que una corriente entra, una corriente sale y todo eso, ¿ya? Pero en este caso vamos a analizar como si todo este trazo azul, esta figura azul, fuese ese puntito, ¿ya? Entonces, las corrientes de las fuentes las dejamos entrando, saliendo, dependiendo de cómo esté su flechita, ¿ya? Con respecto al nodo que estamos analizando, en este caso el nodo B2. En este caso esta corriente está entrando, ¿no? Pero para las corrientes de las resistencias, siempre las vamos a definir saliendo del nodo que estamos analizando, ¿ya? Vamos a definir que sale de ese nodito, ¿ya? Las corrientes siempre van a salir del nodito que estamos analizando. Ojo, ese nodito que estamos analizando, a ver, sí, esas corrientes que yo defino en este sentido, en este caso, en este sentido, ya, en este caso, solo me va a servir para el análisis de la corriente del nodito 2, ¿ya? Cuando yo analice ya el nodito 3, ya no tengo que tomar este sentido. Ojo, esto lo borro después de analizar el nodito 2. Vamos a ponerle I2, ¿ya? Esta corriente de aquí la vamos a poner también saliendo del nodito 2, ¿verdad? Porque es el que estoy analizando. Y le vamos a poner I1. ¿Ya? Entonces, básicamente, ahí hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cómo hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿verdad? Vamos a sumar a las corrientes que salen. ¿Cuáles son las que salen del nodo? La de las resistencias, ¿verdad? I1 e I2. Entonces sería aquí I1 más I2 más I2 es igual a las que entran, ¿verdad? ¿Cuál es la única que entra? La de 14 amperios, ¿verdad? 14. Ya. Y ahora tenemos que sacar una expresión para I1 y I2 en función de las tensiones de los nodos. Ya, ¿qué sucede? ¿Cómo sacaba yo la expresión de una corriente en función de una tensión? Ya, si yo tengo en general, un momento, si yo tengo en general un resistor, ya, un momento, a ver dónde lo dibujo. Acá. Ya, si yo tengo en general un resistor, ya, con una tensión aquí, qué sé yo, B1, y aquí tengo una tensión B2, ¿verdad? Está entre los noditos B1 y B2. Tengo su valor de resistencia. Y yo quiero determinar su corriente en este sentido, ¿ya? Si yo quiero determinar la corriente I en este sentido, digo que la corriente lo polariza, entrando por más, saliendo por menos. Saliendo por menos. Y la fórmula de la corriente, recuerden que era el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? ¿Y cómo calculo ese voltaje? El potencial en el positivo menos el potencial en el negativo. Por eso necesito esa polaridad. B1 menos B2 dividido para R. Listo. Y ahí ya tengo la expresión de la corriente. Ojo, recuerden, esto que está aquí arriba, ¿qué es? El voltaje de la resistencia. ¿Ya? Con la polaridad que me muestra aquí. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Ojo, también recuerden que ¿a qué es igual 1 sobre la resistencia? Es la conductancia. Que se mide así. Que se expresa con esto, con G. Conductancia. ¿Ya? Y se mide en mos o se pone esto aquí. Ohmios al revés. O también se puede poner ohmios a la -1. O mos. ¿Ya? En general les van a poner esto de aquí. Pero bueno, entonces, dicho eso, sabemos que estamos trabajando con valores de resistencias, por lo tanto, vamos a empezar a analizar ese nodito. Entonces, básicamente tendríamos que sacar ahora la corriente I1 e I2, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho con I1, con respecto a I1? Si I1 sale del nodo, entonces lo polariza aquí con el más, ¿verdad? Tal y como está Bx y con el menos. ¿Ya? Entonces, la corriente I1, ¿a qué sería igual?
y 1. Un momento, ahí, ya. Y 1 vendría a ser igual a el voltaje en el positivo o la tensión en el positivo. ¿Cuál es? Siempre va a ser la tensión del nodo que estoy analizando, ¿verdad? Por eso siempre refino las corrientes saliendo de las resistencias. Menos la tensión en el negativo. ¿Cuál es la tensión en el negativo? La tensión del nodo B1, ¿verdad? Menos B1. Y todo eso dividido por el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 1 ohmio. Todo eso dividido para 1. Listo. Yo tengo la primera corriente. Para la segunda corriente, I2. Ya, I2, ¿cómo polariza mi resistencia? Entrando por más, perdón, a ver. Entrando por más y saliendo por menos, ¿verdad? Entonces tengo que sacar su voltaje. Su voltaje, el potencial en el positivo, obvio me queda B2 positivo, ¿verdad? Porque siempre me tiene que quedar la tensión del nodo que estoy analizando positiva, menos la tensión del otro nodo que está en el negativo, ¿verdad? Sería B3, dividido para el valor de la resistencia, que es 2 ohmios. Ya tengo I1 e I2, simplemente lo reemplazo acá arriba, y me va a quedar allá me queda B2 menos B1, ¿ya? Sobre 1, pero obviamente eso se sobreentiende, más B2 menos B3 dividido para 2 es igual, uy, se me fue un poquito se desvió un poquito la ecuación, pero bueno, es igual a 14. Ya. Básicamente, despejando esta expresión, me quedaría menos B1. Ya vamos a tomar B1 todavía como una incógnita, aunque ya sabemos que está aquí, ¿ya? Por si acaso les piden el sistema de ecuaciones. B1 sería 1 medio más 1, ¿verdad? 3 medios de B2. 3 medios de B2. Menos B3 sobre 2. Menos B3 sobre 2 igual a 14. Y listo, ya tengo mi segunda ecuación, ¿ya? Digámosle que esta es la segunda ecuación. ¿Cuál sería la primera? Esta de aquí arriba. Ecuación número 1. Listo, ya tengo analizado el nodito B2. ¿Ya? Ojo, ¿de qué otra forma podrían analizar este nodito? Ya, la forma, por así decirlo, simplificada, ¿cuál era? Si estoy analizando el nodo B2, pongo su tensión, positiva siempre. Abro paréntesis, pongo la suma de los 1 sobre de las resistencias que lo están tocando, es decir, la suma de las conductancias de los resistores que están tocando ese nodo. Ya, la conductancia de un resistor de 1 ohmio es 1 sobre 1, ¿verdad? Entonces le pongo 1. Más, la conductancia de un resistor de 2 ohmios es 1 sobre 2, ¿verdad? 1 medio. Ya, ahora me fijo, le tengo que restar la contribución de los nodos adyacentes, ¿verdad? Sería el nodo B1 que está compartiendo con la resistencia de 1 ohmio por la conductancia de esa resistencia, ¿verdad? Sería B1 por 1, porque la conductancia de ese resistor es 1, ¿verdad? B1 por 1 menos el otro nodo lo está compartiendo con el potencial B3, ¿verdad? Entonces sería menos B3 por la conductancia que los comparte, ¿verdad? 1 medio. La conductancia del resistor de 2 ohmios es 1 medio. Igual a la suma de las corrientes que entran por medio de fuentes menos las corrientes que salen por medio de fuentes. ¿Ya? 14. Y me queda prácticamente lo mismo, si se dan cuenta. ¿Ya? Solo que de esta forma es un poquito más directa y no hay que hacer tanto análisis de corrientes y nada de eso, ¿verdad? En esta forma nos ahorramos, entre comillas, hacer todo esto de aquí. ¿Ya? ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? Una pregunta, ¿por qué en este nodo número 2 hicimos todo eso y no lo hicimos igual al nodo número 1? Porque en el nodo, si te das cuenta, el nodo B2 no está tocando ninguna fuente de voltaje. Ya, ¿te das cuenta? El nodo B2 no está tocando ninguna fuente de voltaje. Si estuviese tocando una fuente de voltaje, así como lo está haciendo el nodo B1, que está aquí, ya, ahí sí podríamos hacer esta expresión de acá. Ya solo en fuentes de voltaje no más puedo hacer eso. Cuando hay Ajá, solo corriente, cuando tiene fuentes de voltaje. En las de corriente no. parece. Si te das cuenta, aquí igual a la corriente de esa fuente, ¿ya? Porque el método de nodo se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff.
Ahora sí, para continuar me van a dar 5 minutos, tengo que hacer una cosa, y ya continuamos, me dan un momento. A ver, para el siguiente, ya, ya, para el siguiente nodo, si nadie tiene ninguna otra duda, vamos con el siguiente nodito, que si se dan cuenta solo nos quedan dos, ¿verdad? Ya tenemos la expresión del nodito 1, la expresión del nodito 2, me falta la del nodito 3 y la del nodito 4, ¿verdad? Pero recordemos que formaban un supernodo. Ya, ellos formaban un supernodo. Ya, lo que pasa aquí es que tenemos que analizar, sacar dos ecuaciones de ese supernodo, ¿verdad? Porque son dos nodos los que lo forman y ambos nodos son desconocidos, ¿verdad? Son valores desconocidos que nosotros en realidad no tenemos todavía. Un momento. Está grabando, nodos generalizados. Unidad 1 donde no se puede aplicar métodos generalizados. Delta estrella. Ya. Entonces, básicamente, si quieren ver algo de Delta Estrella, también lo hicimos en la mega de la facultad. Está aquí en el canal de Teams. Fue el primer ejercicio que hicimos. Ahí utilizamos transformación de Delta Estrella. Igual también está la ayudantía de Delta Estrella, la pueden ver. No es necesario que la descarguen, creo tampoco. Creo que está subida. Bueno, ahora, tenemos que analizar esta fuente de voltaje, ¿verdad? La que me forma el supernodo. Entonces la vamos a dibujar por aquí. Vamos a decir que vamos a analizar el supernodo. Bueno, no lo voy a escribir porque es complicado escribir aquí. Ya.
el supernodo, formados por los noditos 4, ¿verdad? El nodito 4 y el nodito 3. Ya. Entonces, primero tengo que fijarme en la fuente, ¿verdad? Entonces voy a fijarme solo en la fuente. Ya, entonces voy a dibujar la fuente tal cual. Ya. Aquí tiene el más, aquí tiene el menos, y su valor de voltaje es la expresión que me dan ahí. 0.2 BY. Ya. Que ya vamos a ver que este BY no lo podemos dejar así tal cual. Ya vamos a sacarlo. ¿Ya? Pero ¿qué tensiones tengo yo aquí arriba y aquí abajo? ¿Ya? En el positivo, ¿qué tengo? El B3, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en el circuito. Y en el negativo, ¿qué tengo? El B4. Listo. Básicamente la expresión la primera expresión del supernodo sería el voltaje de la fuente. ¿Cuál va a ser? La expresión que ya me dan. Ya como es una fuente controlada, dejo esa expresión. 0.2 BY es igual a el potencial en el positivo, que es B3, menos el potencial en el negativo, que es B4. Ya, ahí parece un B9, B4. Bueno, B4. Ahora, yo no puedo dejar esta expresión con el BY, ¿ya? Siempre trato de dejar todo en las tensiones de nodos que yo tengo, no este voltaje BY, ¿ya? Entonces me fijo, ese BY me lo tienen que marcar en algún lado del circuito. Está aquí, ya, en este resistor. Ahora, ¿cómo analizo ese BY? Fácil. Dibujo el resistor, ya. Bueno, ni siquiera hace falta dibujarlo, pero por ahora vamos a hacerlo. Dibujo el resistor, le pongo la polaridad BY, BY. ¿Un momento? Por aquí y por aquí el BY. Ya. BY, y ahora me fijo en qué tensiones tengo yo arriba y abajo de ese resistor. Ya, ni siquiera me fijo en el valor de la resistencia, porque en realidad no importa. Ya, entonces sería el valor de B1, que tengo en la tensión de arriba, y en la tensión de abajo tengo ¿qué? El B4. La tensión B4. Estas son las tensiones de nodos que están aquí, ¿verdad? Aquí está B1, aquí está B1, y aquí, de aquí para acá, está B4, ¿verdad? Si ustedes dibujan el nodo, van a encontrar que eso es B4. Ya, ahora, básicamente el voltaje BY yo lo puedo sacar directamente, como es un voltaje, es la diferencia de las dos tensiones de nodos, ¿verdad? Sería la tensión del nodo que está arriba, en el positivo, perdón, en el positivo, B4, menos la tensión del nodo que está en el negativo, B1. ¿Ya? Y ese es el voltaje de mi nodo, en mi voltaje BY, perdón, ¿ya? Mi voltaje BY. Ahora ese voltaje BY lo voy a reemplazar en la expresión de aquí y me va a quedar que esa expresión es equivalente a, bueno, esa expresión es igual a 0.2 por, en lugar de BY, B4 menos B1, ¿ya? Igual a B3 menos B4. B3 menos B4. Listo. Ahora voy a pasar todo a un solo lado y me quedaría, a ver, me quedaría esta expresión, un momento. Ahí. Me quedaría 0.2 B1, 0.2, 0.2 B1 más B3. Esto lo paso a restar, me quedaría menos 1.2 menos 1.2 B4 igual a 0. Ya solo estoy despejando, ¿verdad? Pasando todo a un solo lado y dejando la expresión así tal cual, ya para que me quede directamente la expresión número 3. Listo, ya obtuve mi primera ecuación del supernodo. Ahora, ¿cómo saco la segunda ecuación? Ya, la segunda ecuación la saco suponiendo, ya, puedo suponer que aquí hay un circuito abierto, ya, que no hay nada. Ya. Entonces, básicamente, me quedarían los nodos 3 y 4 que formaban el supernodo, ahora están aislados, ¿verdad? Aislados galvánicamente. Aquí, ¿qué quiero decir que están aislados galvánicamente? Que no se están tocando, ¿verdad? Aquí no hay contacto, la corriente no pasa del nodo 4 al nodo 3. Ya, básicamente es eso, están aislados galvánicamente. Ya, entonces, vamos a analizar cada nodo de forma independiente. ¿Ya? Vamos a analizar el nodito 4 como si fuese un nodo normal, así como lo dejé. ¿Ya? Entonces, recordemos, tendríamos que dibujar el nodito, ¿verdad? Bueno, un momento, y ahora sí. Ahora sí, a dibujar el nodito.
El nodito lo dibujamos delimitando todo, delimitándolo con los terminales de los elementos que está tocando. Ya, básicamente ese es mi nodito 4. Entonces, para hacer el análisis de ese nodito 4, ¿qué hacía? Vamos a hacer directamente la forma simplificada, por así decirlo, ¿ya? El nodito 4, ¿ya? Entonces ponía su potencial B4, positivo, abro paréntesis, la suma de las conductancias de aquellos resistores que lo están tocando. Este resistor de 1 ohmio y este resistor de 5 ohmios. La conductancia de un resistor de 1 ohmio es 1 sobre 1, ¿verdad? 1 sobre la resistencia. Sería un mho, ¿verdad? También dicen Siemens. Ya. Y la conductancia de un resistor de 5 ohmios es 1 sobre 5, ¿verdad? Un quinto. Ya. Ahora, tengo que restarle las conductancias adyacentes a través de esas resistencias. ¿A qué me refiero con conductancias adyacentes? Las conductancias que están compartiendo, con las que están compartiendo, las tensiones, perdón, con las que están compartiendo esa resistencia. ¿Qué sé yo? Miren, la resistencia de 5 ohmios está siendo compartida entre el nodo B4, entre el nodo B4 y el nodo B1, ¿verdad? Entonces le tengo que restar el nodito B1. Ya, el nodito B1 multiplicado por la conductancia de la resistencia que los une. ¿Cuál es la resistencia que los une? La de 5 ohmios. Entonces lo multiplico por un quinto. ¿Ya? Ahora le tengo que restar. Bueno, la otra no le tendría que restar porque si se dan cuenta, este resistor de 1 ohmio está siendo compartido por B4 y por el 0 voltios, ¿verdad? Entonces yo tendría que restarle, qué sé yo, le tendría que restar el 0 voltios por 1 sobre 1, ¿verdad? Que es uno mismo. Ya, 0 voltios por 1. Entonces, como eso igual me va a dar 0, lo omito, ¿ya? Cualquier resistor que esté compartido con el 0 voltios, directamente no le pongo no le resto la contribución. ¿Ya? Obviamente la que sí tengo que hacer es sumarlo. Lo que no tengo que hacer es restarle la contribución del 0 voltios, porque igual es 0. ¿Ya? Y eso es igual a las corrientes que sean inyectadas por fuentes de corriente a este nodito, menos las corrientes que sean extraídas por fuentes de corriente a este nodito. Ya, si se dan cuenta, yo en este nodito no tengo ninguna fuente de corriente inyectándome corriente, ¿verdad? No tengo ninguna fuente por aquí, ninguna fuente por aquí, ¿verdad? A esto me refiero con una fuente inyectándole corriente, una fuente que está así, ¿ya? Obviamente aquí continuaría el circuito, ¿ya? Pero como no tengo eso, no tengo fuentes inyectando corriente. ¿A qué me refiero con fuentes extrayendo corriente? Una fuente que esté con la flechita hacia afuera del nodo, ¿ya? Obviamente tampoco tengo eso, entonces aquí le pongo igual a 0. Y esa sería mi expresión número 4. Perdón, esa no es mi expresión número 4, igual a 0. Ya, ese es mi nodito 4 analizado de forma individual, ya como si fuese un nodito común y corriente. Recordemos que forma parte de un supernodo, pero bueno. Ahora tengo que analizar mi nodito 3 como si fuese un nodo común y corriente. Ya, entonces ese pedazo de cable ni siquiera lo tienen que tomar en cuenta porque si se dan cuenta, como está abierto, este pedazo de cable que está tocando, no está tocando ningún terminal de ningún elemento real, ¿verdad? Por ahora, porque estamos suponiendo que hay un circuito abierto. Entonces no lo tomen en cuenta. Y ahora vamos a analizar esto de aquí, ¿ya? Lo que queda del nodito 3. Entonces básicamente en el análisis del nodito 3, tendríamos que poner la tensión de ese nodito multiplicada por las conductancias de los resistores que lo están tocando. ¿Qué resistores lo están tocando? Solo el resistor de 2 ohmios. ¿Y cuál es su conductancia? Sería 1 sobre 2, ¿verdad? 1 sobre la resistencia. Sería un medio. Menos, si se dan cuenta, ese resistor de 2 ohmios está siendo compartido con la tensión B2. ¿Ya? Entonces le tengo que restar, ojo, aquí ya no tengo que suponer esta polaridad que está aquí, ni esta corriente que está aquí. Si yo quiero analizarlo de la forma original, perdón, bueno, si yo quiero analizarlo de la forma original, tendría que suponer, como estoy analizando B3, ahora tengo que suponer que la corriente sale de B3 y entra a B2. ¿Ya? Así lo tendría que suponer ahora. Entonces le tengo que restar el B2 por la conductancia de este resistor de 2 ohmios, que es lo que nos une. Sería B2 por un medio. Sería menos B2 por un medio. Listo. Y esto, ya no tengo más resistores, entonces le pongo directamente el igual a la corriente inyectada por esta fuente de corriente, ¿ya? Está inyectada porque está entrando el nodo. Si tuviese la flechita en sentido opuesto, estaría siendo extraída y le tendría que restar en ese lado del igual. ¿Ya? Igual a 0.5 Bx, que es el valor de esa fuente, ¿ya? Ese valor es una corriente, ojo, es una corriente que depende de un voltaje.
0.5bx. Pero recordemos que yo no puedo dejar esto así tal cual. Tengo que sacar cuánto vale este bx. ¿Se dan cuenta el bx cómo está? ¿Dónde está? Está aquí arriba con esta polaridad que me marcaron. ¿Ya? Entonces el bx sería el voltaje de este resistor. ¿Y cómo saco el voltaje de este resistor? ¿Ya? Me fijo en la polaridad y digo, el bx es igual al potencial que está en el positivo, que sería el B2, menos el potencial que está en el negativo, que sería B1. Entonces sería B2 menos B1, ¿verdad? Ese es el bx. B2 menos B1. Entonces, reemplazando esta expresión me quedaría B3 por 1/2 menos B2 por 1/2 igual a 0.5 o 1/2, que es lo mismo, ¿verdad? 1/2 de B1, de B2 menos B1. De B2 menos B1. Paso todo a un solo lado, ¿ya? Recuerden, en este caso dejemos todas las tensiones de nodos en el lado izquierdo, ¿ya? Cuando hagamos esta parte del supernodo. Dejemos todas las tensiones de nodos en el lado izquierdo. Todo esto de aquí, ¿verdad? Todos los elementos que tengan las tensiones de nodos lo vamos a dejar en el lado izquierdo. Entonces, esto lo vamos a pasar a restar. Vamos a multiplicar y vamos a pasar a restar. Sería 1/2 de B2, ¿verdad? 1/2 menos 1/2 menos 1/2 me daría menos 1, ¿verdad? Me quedaría menos B2. Sería más, menos por más, bueno, 1/2 por menos B1, por menos B1, me queda menos B1 sobre 2. Pasándolo al otro lado, me queda este B1 sobre 2, ¿verdad? Positivo. B1 sobre 2, positivo. Ya. Y ahí me quedaría más B3 sobre 2. ¿Ya? Ahí no tengo que sumarle nada. Y esto es igual a 0. Ya tengo la expresión del nodito 3 analizado como si fuese un nodo común y corriente. Ya, ahora, esta expresión de aquí y esta expresión de acá, lo tengo que sumar así tal cual como está. Lado izquierdo con lado izquierdo y lado derecho con lado derecho. Ya, me va a quedar esto de aquí. Me va a quedar ya, B4 por 1 más 1/5, que es igual. Eso es, si no me equivoco, 6/5. Ya, voy a poner directamente la suma, que me olvidé de ponerla ahí. Ya, 6/5. 6/5. B4 por 6/5 menos B1 sobre 5, ¿verdad? Menos B1 sobre 5. Menos B2. Más B1 sobre 2. Más B3 sobre 2. Igual a 0. Ya. Ahora tengo que sumar los términos que se puedan, ¿verdad? Tengo aquí B1 sobre 5 y B1 sobre 2. Tengo que sumarlos, ¿verdad? Sería 1/2 menos 1/5, que creo que es 0,5 menos 0,2, 0,3. 1/2 menos 1/5. Sí, 0,3, que es 10 tercios. Ya. Entonces, no, perdón, 3 décimos. Ya, entonces me quedaría 3 décimos de B1. 3 décimos de B1 menos B2. Ya. ¿Por qué trabajo con fracciones? Bueno, porque, bueno, todo está aquí en fracciones y como que resulta un poco más familiar verlo así, ¿no? B3 sobre 2 más 6/5 de B4, ¿verdad? 6/5 de B4. Igual a 0. Y ahí yo ya puedo decir que esta es mi expresión número 4, si no me equivoco. Mi expresión número 4, y ya tengo todas las expresiones de los nodos. ¿Ya? Básicamente, ahora tendría que resolver el sistema de ecuaciones. Ya entre la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Ya? Resuelvo ese sistema de ecuaciones y me tiene que quedar la respuesta de las tensiones de los nodos. Ya, déjenme un momento para comprobar la respuesta, para ver cuál era la respuesta, porque no creo que están aquí en el PDF ese. Ya, las tensiones me dan, ya, B1 me da, ¿dónde está? B1 menos 12, obviamente. B2 me da, déjenme escribirlo aquí. Ya. Entonces, una vez hecho esto, me tiene que salir que, voy a poner aquí la respuesta. Obviamente ustedes ya no tienen que complicarse por eso, simplemente ponen las ecuaciones en la calculadora de sistemas de ecuaciones y directamente sacan la respuesta, ¿verdad? Esa es la ventaja de que estemos en modalidad virtual, la única ventaja, creo. Igual, si no,
presencial les hacen dejar solo el sistema de ecuaciones y ya está, esa es la respuesta. Ya, entonces sería B1, B2 es igual a 3.4286 voltios. B3 es igual a 6.2857 voltios. Y finalmente B4 es igual a 2381 voltios. Ya, listo. Básicamente a esa expresión llegaríamos. Listo. Básicamente ese es un ejercicio de nodos que estaba bastante completo. Tenía supernodos, tenía un supuesto supernodo que se reducía fácilmente, tenía nodos comunes y corrientes, fuentes de corriente controladas, fuentes de voltaje controladas, fuentes independientes. Es un ejercicio bastante completo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, chévere. Entonces, si está todo claro, ahora vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de método de mallas. Ya, ya. Ojo, en este ejercicio ya está prácticamente aplicado todo lo que se puede encontrar de método de nodos. Excepto, por ejemplo, una cosita que me olvidé. Ya. Muchos en la tarea tuvieron la duda de qué pasaba si te pedían, ya, a ver, aquí ya después de esto ya asumimos que está la fuente, obviamente, ¿no? Ya, ¿qué pasaba si, por ejemplo, en la tarea ustedes vieron que les pedían, qué sé yo, les daban una corriente que pasaba a través de una fuente, creo, o una corriente que pasaba a través de un cable, qué sé yo, esta I1, ¿ya? ¿Cómo determinaban esa I1? Muchos tuvieron problemas con eso. Bueno, para determinar, qué sé yo, la I1 aquí, tendrían que haber analizado el nodo de aquí, ¿verdad? El puntito de aquí donde convergen las corrientes, básicamente. Ya, en este puntito está entrando la corriente de esta fuente, está, digamos, aquí ustedes pueden decir que está saliendo o entrando la corriente de este resistor, como quieran, porque están analizando la corriente I1, ¿ya? Porque ya tienen las tensiones de los nodos. Digamos que está saliendo la corriente de este resistor y está entrando la corriente I1. Hacen ley de corrientes de Kirchhoff y de ahí despejan I1, porque ya pueden sacar esta corriente de aquí, ya pueden sacar esta corriente de acá, solo tendrían que sacar, despejar esto. Si les pedían la corriente de, qué sé yo, de esta fuente, bueno, es la misma I1. Si les pedían corrientes de acá, es lo mismo. Siempre tienen que fijarse en los puntitos en donde convergen las corrientes, ¿ya? En general les dan, estas corrientes de aquí son muy sencillas de sacar, solo en un ejercicio de la tarea o de la guía era un poquito más complicado porque tenía que hacer un poquito más análisis y nada más. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a hacer el ejercicio de mallas, que es también bastante sencillo, ¿ya? Este tipo de ejercicios suelen tomar en exámenes, al parecer. Entonces, vamos a resolverlo. Ya. Ojo, la referencia de tierra solo me la tienen que dar en los ejercicios de nodos, ¿ya? Si no me la dan, yo la pongo donde para mí sea conveniente, ¿ya? Es una ventaja. Si no me la dan, para mí es una ventaja. Yo la voy a poner en donde me anule más supernodos. Está pegado. Ya. Entonces, ahí voy a moverla. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces, dicho eso, vamos a analizar este ejercicio de mallitas, que, bueno, el ejercicio me pide encontrar las tensiones, o las corrientes, perdón, las corrientes de malla, ¿ya? Me pide encontrar las corrientes de malla, los valores numéricos. Ya, me dan un segundito que quiero ver una cosa. Ya, me piden encontrar las corrientes de malla. Ya, me piden encontrar las corrientes de malla aplicando, obviamente, el método de mallas, ¿ya? ¿En qué se basa el método de mallas? En el método en la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya vamos a ver por qué se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya vamos a ver por qué se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff. Me dan un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento. Ya vamos a continuar.
Ya, ahora sí. Mm. Ya, ahora sí. Dicho eso, empecemos con el método de mallas. Ya, recuerden, ¿en qué consistía el método de mallas? Básicamente, el método de mallas se llama, bueno, es un método generalizado porque nosotros en este método estamos diciendo, por ejemplo, que la corriente de malla I1 está pasando a través de todos los elementos de la mallita M1. ¿Cuál es la mallita M1? Fácil. Si te dicen que esta es la mallita, esta es la corriente de malla I1, la mallita I1 sería esto de aquí. Todo este cable de aquí. Todo este lazo cerrado. Ya, esta es la mallita I1, la mallita M1. ¿Ya? Mi mallita M1. Mi mallita M2 sería esto de aquí. Si se dan cuenta, la mallita M2 toca en este lado, en este pedazo, con la mallita M1. Ya, hay una intersección. Esta es mi mallita M2. Lo mismo, mallita M3, que toca con M1 y con M2 y con M4. Y mallita M4 es esta de acá. Listo. Básicamente en eso se basa la ley, perdón, el método de mallas, ¿ya? Que la corriente de malla I1 está pasando por toda esta mallita de M1, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que la corriente de malla I1 está pasando, en el sentido que me la dan o que yo la defino, está pasando así, ya, está pasando así, ahí está pasando I1, ¿verdad? En el sentido que me la dan, como se mueve así, ¿verdad? En sentido horario, ya está pasando así, está pasando a través de este resistor, así, a través de esta fuente está pasando así, perdón, a través de esta fuente está pasando así, ya, y bueno, también pasa por este cable. Entonces, básicamente está pasando por toda la mallita I1. Ya, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando yo tracé las mallitas había intersecciones? ¿Ya? En las intersecciones, ¿qué quiere decir? En las intersecciones entre dos mallitas, ¿qué está pasando? Están pasando al mismo tiempo dos corrientes de malla. ¿Ya? En este caso, en esta intersección de aquí, ¿verdad? Esta resistencia de 10 ohmios es la intersección entre la mallita I1 y la mallita M2, ¿verdad? De la I2. Ya, entonces básicamente estaría pasando la I1 en el sentido que yo la definí y la I2 estaría pasando, bueno, esta I2 está yendo así, ¿verdad? Se va por aquí, se va por aquí, entonces regresa así y pasa así a través de este resistor. Eso es lo que me trata de decir que sea la intersección. Básicamente cuando ocurre una intersección pasa eso. Ya, hay dos corrientes de malla pasando a través de este resistor. Obviamente en su simulador, ustedes si quieren medir la corriente solo van a poder medir una, ¿verdad? Una sola corriente. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo diga que hay dos corrientes pasando a través de ese resistor? Pues tiene mucho sentido porque la corriente... Bueno, porque la corriente total, ¿ya? La corriente total de este resistor que pasa a través de este resistor siempre va a ser igual a la resta de la corriente I1 y menos la corriente I2. O bueno, dependiendo del sentido que yo lo tome, también podría ser la corriente I2 menos la corriente I1. Pero igual siempre va a ser igual a una resta. ¿Ya? Ojo, siempre va a ser igual a una resta siempre y cuando yo defina I1 e I2 en el mismo sentido. Si se dan cuenta, I1 tiene sentido horario así, ¿verdad? Así. E I2 tiene sentido horario así. Ya, mismo sentido. Ya. Si yo definía a I2 en este sentido, en el sentido opuesto a I1, ¿ya? Me iba a quedar que I2 también se estaba moviendo así a través de ese resistor, ¿verdad? Y por lo tanto, la corriente total me iba a quedar igual a la suma de las corrientes I1 e I2. Las corrientes total a través de este resistor. Me quedaba igual a la suma, porque ambas iban en el mismo sentido. ¿Ya? Pero como yo defino todas las corrientes en el sentido así, en este sentido, ¿verdad? Siempre en el mismo sentido así, ya me van a quedar, en las intersecciones me van a quedar yendo en sentido opuestos. ¿Ya? Y por eso se resta. Listo. Para este caso, esto sucede así, ¿ya? La corriente I1 también va en el sentido de esta fuente, pero ¿qué pasa con la corriente I3? Va en sentido opuesto, ¿verdad? Ustedes lo pueden analizar. I3 está moviéndose así, se mueve así, entonces estaría subiendo a través de esta fuente. Entonces I3 se mueve así. Lo mismo, acá I3 está bajando, ¿verdad? En el sentido que yo la definí, I3 está bajando. Pero ¿qué pasa? I3 también está, I4 está subiendo, ¿verdad? En el sentido que yo la definí. ¿Ya? ¿Y qué pasa por estos ramales en donde solo pasa una corriente de malla?
yo automáticamente puedo decir que la corriente total en estos ramales es igual a la corriente de malla, porque solo hay una corriente pasando, ¿ya? Si solo pasa una corriente de malla en un ramal, la corriente total o la corriente real que usted va a ver cuando simule el circuito va a ser igual a la corriente de malla que va a encontrar, ¿ya? Es la misma. Obviamente si la toma en el mismo sentido que la corriente de malla. Si la tomas en sentido, para mí es en sentido opuesto, te va a salir el negativo de esa corriente de malla, ¿ya? Listo. Eso se da en este caso, por ejemplo, aquí I1 y aquí I4 estaría así, hacia abajo. I4 hacia abajo. Aquí I2 también está pasando solito por aquí, ¿verdad? En ese sentido. Está pasando solita. I2 aquí está bajando. I2 está bajando. Y I4 está subiendo. Aquí hay otra intersección, ¿verdad? I4 está subiendo. Listo. Una vez definido todo eso, comprendido todo eso, yo para hacer la ley, para hacer el método de mallas, tengo que hacer leyes de voltaje de Kirchhoff. Ya vamos a ver cómo se hace el método de mallas normalito, para una malla normalita en la mallita 2, ¿verdad? La mallita 1 no va a suceder eso exactamente. ¿Por qué? Porque hay una intersección entre la mallita 1 y la mallita 3 que el elemento que las une o el elemento que se encuentra en esa intersección, ¿qué es? Una fuente de corriente, ¿ya? Al ser una fuente de corriente la que une la mallita 1 y la mallita 3, esta fuente va a hacer que se me forme una supermalla entre la mallita 1 y la mallita 3, ¿ya? Si ustedes ven fuentes de corriente que están en la intersección entre dos mallas, se forma una supermalla entre esas dos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hay otra fuente de corriente que me está uniendo a la mallita 3 y a la mallita 4. Entonces tengo otra supermalla entre la mallita 3 y la mallita 4, ¿ya? Pero como I3 se encuentra en dos supermallas, ¿ya? Se encuentra en la supermalla de esta fuente y en la supermalla de esta fuente, automáticamente las tres me están formando una sola supermalla supermalla grande, ¿ya? Básicamente es eso. Y puede ocurrir que sea una supermalla de, qué sé yo, de 4 o 5 fuentes. Ya lo vimos en un ejercicio de la guía también. Ya. ¿Cómo se analizan estas supermallas? Ya vamos a ver. Me dan un segundo. Ya, me dan un segundo. Ya, ahora sí. Continuemos. Entonces, como yo ya identifiqué esa supermalla, perdón, ya identifiqué esa supermalla, ahora tengo que sacar las ecuaciones de la supermalla, ¿verdad? Ahora, primero me pregunto, ¿cuántas mallitas intervienen en esa supermalla grande? Ya, entonces voy a decir, en el análisis de la supermalla o supermalla, ya pongo aquí supermalla, la supermalla, conformada por la mallita M1, la mallita M3 y la mallita M4. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí ya puedo identificar cuántas mallitas intervienen, ¿verdad? Como intervienen tres mallitas, ¿yo cuántas ecuaciones tengo que sacar? Tres, pues. Tres ecuaciones. Tengo que sacar tres ecuaciones. El mismo número de ecuaciones que de mallitas. Ojo, una cosita. Antes de que continuemos. ¿Qué pasaba si yo aquí tenía una fuente de corriente aquí, en este ramal? Por este ramal, ¿qué está sucediendo? Que solo pasa I4, ¿verdad? De aquí, qué sé yo, 10 amperios, ¿ya? Solo pasaba I4 en este sentido, ¿ya? Si solo pasa una corriente en un ramal en el que hay una fuente de corriente, automáticamente la corriente de malla se vuelve igual a la corriente de la fuente, ¿ya? I4 en este caso sería igual a 10. ¿Por qué? Porque I4 está en el mismo sentido que la fuente de corriente, ojo. Pero ¿qué pasa si la fuente de corriente estaba para arriba? ¿Ya? La flechita de aquí está para arriba. ¿Ya? Entonces, I4 sería igual al negativo de esa fuente de corriente por estar en sentido opuesto, ¿ya? Pero solo sucede si en ese ramal solo pasa una corriente de malla, ¿ya? O si nosotros logramos demostrar, qué sé yo, que en este caso la I3 es cero, por así decirlo, ¿ya? Ya, listo. Suponiendo que eso quedó claro,
vamos a analizar las ecuaciones de Supermaya. Las dos primeras ecuaciones van a ser súper sencillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esas dos primeras ecuaciones yo las voy a sacar directamente de las fuentes de corriente que me crearon esas supermallas. Ya, me dan un momento. A ver, ahora sí. Vamos a sacar esas expresiones. Entonces, para la primera expresión voy a utilizar esta fuente de corriente de aquí, la independiente, porque es la más sencilla. Ya, la fuente de corriente la dibujo, pongo su valor de corriente, ¿verdad? Como es independiente, ya es directamente un valor numérico, ¿verdad? Una constante. Ya, y voy a poner aquí las corrientes en qué sentido van, ¿ya? Entonces, en este sentido va la corriente I3, y en este sentido va la corriente I4. Subiendo. Ya, ahora, lo mismo que para los supernodos. Digo, la corriente de la fuente es igual a la corriente de malla que va en el mismo sentido que la flechita de la corriente de la fuente, y 4, ¿verdad? Y 4 también va hacia arriba, menos la corriente de malla que va en el otro sentido, y 3. Y ya tengo mi primera ecuación. Ecuación número 1. Listo. Para mi ecuación número 2, me tengo que fijar en la otra fuente. Esta fuente tiene un valor, esta fuente es de corriente controlada que depende de un voltaje, ¿ya? Esta fuente depende de un voltaje, el voltaje V sub 0 que me marcan por ahí. Ya lo vamos a analizar, ¿ya? Ahora me fijo en cómo tengo las corrientes de malla respecto a esta fuente. Tengo ahí uno bajando, ¿verdad? En el mismo sentido de la fuente. Y ahí 3 subiendo. Entonces, básicamente, diría que la corriente de la fuente, que es 0.2 V sub 0, 0.2 por V sub 0, es igual a la corriente que va en el mismo sentido, que es I1, ¿verdad? También está bajando, igual que la flechita de la fuente, menos la corriente que va en sentido opuesto, que es I3. Y esta es mi ecuación. Bueno, sería mi ecuación número 2, pero yo tengo esta tensión, este voltaje V sub 0, y yo no puedo dejarlo ahí. Tengo que encontrar una expresión para ese voltaje V sub 0 en función de las corrientes de malla. ¿Ya? Entonces, me fijo en dónde me marcan el V sub 0 aquí. En este resistor de 10 ohmios. Lo voy a dibujar aquí arriba. Tengo los 10 ohmios. Tengo los 10 ohmios. Ya. Tengo la polaridad del V sub 0 más menos V sub 0. Y voy a dibujar las corrientes de malla que pasan a través de ese resistor. Solo tengo una corriente de malla, ¿verdad? La I2, ¿ya? Que sale del negativo, ¿ya? Es decir, que también entra en el positivo, ¿verdad? Lo mismo. Es decir, que sale del negativo es lo mismo que decir que entra por el positivo. ¿Ya? Como esa corriente va del más al menos, ¿verdad? Tengo una resistencia. Cuando una corriente va del más al menos, entonces la corriente por la resistencia es igual al voltaje, ¿verdad? Si va del más al menos. Si va del menos al más, le pongo un menos a esta ecuación, a esta expresión, ¿ya? Entonces, básicamente, el voltaje V sub 0, que es el que me marcan aquí, ¿ya? Como la corriente I2 va del más al menos, sería el I2 por el valor de la resistencia, por 10. ¿Ya? 10 I2. Ya tengo una expresión para V sub 0. Entonces, directamente voy a reemplazar el V sub 0 aquí. ¿Ya? V sub 0 vale 10 veces I2. Entonces sería 10 por 0.2, ¿qué me da? Me da 2, ¿verdad? Mejor. Ya, ahora sí, me da 2 V sub 0, ¿verdad? Perdón, 2 y 2. ¿Ya? 2 y 2. A reemplazar 10 y 2 aquí en vez de V sub 0. ¿Verdad? Aquí voy. 10 y 2. Esto de aquí. ¿Ya? Me queda 2 y 2 igual a I1 menos I3. Ya, entonces, I1 menos 2 y 2 I3 es igual a 0. Segunda ecuación. Listo. Si se dan cuenta, se complica un poquito más cuando son fuentes controladas, ¿verdad? Pero lo complicado no es tanto, ¿verdad? Solo es analizar por ahí un voltaje, una corriente, otra cosa, ¿ya? Y reemplazar y luego despejar, ¿ya? Entonces,
Básicamente ya tendríamos dos ecuaciones de las tres que necesitamos del supermalla, ¿verdad? ¿Cómo analizamos la tercera expresión si ya no tenemos fuentes de corriente? Fácil, ya. Ahora, para la tercera expresión yo les había dicho que ustedes pueden analizar cada mallita de forma independiente suponiendo que aquí hay un cortocircuito. Ya, ya que aquí hay solo un pedazo de cable, pero es más fácil analizarlo así, suponiendo que aquí hay un circuito abierto. Ya, es lo mismo en realidad, pero yo creo que suponiendo que hay un circuito abierto es un poco más fácil de comprender que suponiendo que hay un cortocircuito. ¿Ya? Al final les va a dar lo mismo. Suponiendo que hay un cortocircuito, ¿ya? Mantienen las corrientes de malla y ¿qué van a hacer? Van a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido, en esta mallita que les voy a dibujar aquí, ¿ya? En este lazo cerrado. Todo este lazo cerrado. Si se dan cuenta, son el conjunto de las tres mallitas que me formaban la supermalla, sin incluir aquellos ramales en donde estaban las fuentes de corriente, ¿ya? Y todos los elementos que estaban en serie con esas fuentes de corriente. Ninguno de esos elementos incluye en esa ley de voltaje de Kirchhoff. Básicamente así se hace la otra ecuación de la supermalla. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder? Ya, para hacer esa ley de voltaje de Kirchhoff, yo tengo que polarizar mis elementos, ¿ya? Entonces me fijo, ¿qué corrientes de malla me formaban la supermalla? La corriente I1, I3 e I4, ¿verdad? Entonces, voy a polarizar los elementos de tal forma que queden a favor de la corriente I1, a favor de la corriente I3 y a favor de la corriente I4. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. En este caso, para la resistencia de 50 ohmios, ¿en qué mallita se encuentra? En la mallita 1. Entonces tengo que polarizarlo a favor de la corriente I1. Entonces me fijo, ¿cómo se mueve I1 respecto a esta resistencia? Entra por aquí y sale por acá. Entonces le tengo que poner el más aquí y el menos acá, porque así se mueve I1. Listo. La de aquí también pertenece a la mallita M1, ¿verdad? Entonces entra por aquí y sale por acá, porque I1 baja. Más, menos, para que uno siempre entre por el positivo de la resistencia y salga por el negativo. A las fuentes no les hago caso tanto para polarizarlas porque ya vienen polarizadas, ¿no? Ya me dan la polaridad ellas mismas. ¿Ya? Para los elementos de I3 tengo que hacer la misma, pero si se dan cuenta, en lo que yo marqué, aquí no hay ningún elemento, tengo un cable y aquí no hay ningún elemento, entonces no tengo que polarizar nada con respecto a la corriente I3. ¿Ya? Entonces ahora me voy con la corriente I4. ¿Ya? La corriente I4 tiene la polaridad de esta fuente, ya me la dan, ¿verdad? Pero en esta resistencia la corriente I4 está bajando, entonces la polarizo más, menos I4, ¿verdad? La corriente I4, para que entre por el más y salga por el menos. Y ya listo, una vez que tengo polarizadas las resistencias, ya puedo empezar a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, que es básicamente el método de mallas. ¿Ya? Entonces, al hacer, déjenme borrar ese punto, pues ahí, y ahora sí. Al hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, no, un momento, déjenme mover esto aquí. Ahora sí. Porque es más cómodo escribir. Ahora sí. Al hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, me quedaría. Primero voy a poner los voltajes de la fuente, ¿verdad? Ojo, recuerden cómo era la mallita. La mallita era todo esto. Todo esto es el camino donde voy a hacer mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Por eso es conveniente de que en general les pongan todas también las corrientes de malla en el mismo sentido. ¿Ya? Como si tuviésemos una sola corriente de malla y todas están polarizadas en función de esa única corriente de malla. Básicamente es por eso. ¿Ya? Pero no pasa nada si la ponen en sentido opuesto. A ver, ahora, entonces, me quedaría, a ver, primero voy a analizar solo de las fuentes. Me quedaría, como voy en el sentido de las corrientes de malla, sería en este sentido, ¿verdad? Voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, entro por menos, salgo por más de esta fuente de voltaje. Como es una fuente de voltaje y entro por menos y salgo por más, pongo su voltaje positivo de este lado, ¿verdad? 250 voltios. ¿Ya? Voy a la siguiente fuente, ignoro las resistencias, me voy por ese caminito y entro por menos y salgo por más en la siguiente fuente. Entonces pongo más el voltaje de esta fuente. El voltaje de esta fuente, que es igual a 4 veces I sub 0. ¿Ya? Me fijo, voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y vuelvo a la primera fuente. Entonces ya no tengo más fuentes en este lado, en esta mallita, con este lacito cerrado. Entonces pongo igual y ahora tengo que poner los voltajes de las resistencias, ¿verdad? Primero, el voltaje de la resistencia de 50 ohmios. ¿Ya? Entonces le pongo B50. Vamos a ponerlo así, tal cual, ¿ya? B50 más el voltaje de la resistencia de 10 ohmios. ¿Ya? Siempre le voy a tener que poner más en esta ecuación, porque si se dan cuenta, yo tengo polarizadas
Tengo polarizadas mis resistencias de tal forma que siempre voy a entrar por el más y salir por el menos en la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff la estoy haciendo así, ¿verdad? Así, en este sentido. Mismo sentido que las corrientes de malla. Por eso siempre voy a entrar por el más y salir por el menos. Ya, más B10, más el voltaje de ¿cuál es la otra resistencia que está aquí? La resistencia de 40 ohmios, ¿verdad? La más B40. ¿Ya? Ahora tengo que sacar los voltajes de esas resistencias. ¿Cómo saco los voltajes? Me fijo. En la primera resistencia, la de 50 ohmios, ¿qué pasa? Solo está pasando la corriente I1, ¿verdad? Y el voltaje que yo quiero, aquí está el más y aquí está el menos. Entonces, el voltaje de la resistencia de 50 ohmios, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, bueno, ahí ustedes entienden que es 50. Ya, es igual a la corriente I1 por la resistencia de 50 ohmios. Ese es mi voltaje B50. Para mi siguiente voltaje, la resistencia de 10 ohmios. Para la resistencia de 10 ohmios, bueno, no está mejor, pero se entiende. Ya, el voltaje de esta resistencia está así, ¿verdad? El voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Son 10 ohmios, ¿no? Sí, son 10 ohmios. Ya, I1 está bajando a través de esta resistencia, ¿verdad? I1 siempre, la corriente de malla, si es una corriente de malla de las que formaba la supermalla, siempre me va a quedar entrando por el más y saliendo por el menos, ¿ya? Si ustedes lo hacen tal y como yo lo hago. Y la otra corriente, qué sé yo, sale en sentido opuesto, ¿verdad? Entre sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, para este caso, como hay dos corrientes atravesando ese elemento, yo defino una corriente total. ¿Cuál es mi corriente total y en qué sentido la defino? La defino en el mismo sentido que me da la polaridad de aquí. La corriente total tiene que ir del más al menos, ¿ya? La voy a poner aquí con verde. Entonces la corriente total es la que va así. IT. Como la corriente total va del más al menos, directamente el voltaje del resistor es igual a la corriente total multiplicada por el valor de la resistencia, ¿ya? Porque va del más al menos, ¿ya? Por eso la defino en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual esa corriente total? La corriente total es lo mismo que con las fuentes, ¿ya? Es igual a la corriente que va en el mismo sentido que la corriente total que yo definí, que es I1, menos la corriente que va en el sentido opuesto, que es I2, ¿ya? Entonces, reemplazando eso ahí arriba, me va a quedar que el voltaje de 10 ohmios, de la resistencia de 10 ohmios, sería I1 menos I2 por 10. Listo. Tengo ya mi voltaje B10. Para la resistencia de 40 ohmios es prácticamente lo mismo que para la de 50, ¿verdad? Solo que ahora a ver, tengo 40 ohmios, ¿verdad? ¿Cómo tengo el voltaje definido? Lo tengo aquí con el más. Aquí con el más y aquí con el menos. Aquí está mi B40. Y la única corriente que tengo aquí, ¿cuál es? La I4, pues está yendo del más al menos. Como es una corriente de malla de las que me conformaba la supermalla, está de acuerdo a la polaridad que está aquí, ¿no? Está entrando por el más y saliendo por el menos. Por lo tanto, el voltaje de ese resistor aquí es igual a la propia corriente de malla. ¿Perdón? Una pregunta. Sí, dime. Cuando usted definió los voltajes, lo hizo con la polaridad positiva, pero ¿por qué no con la negativa? Porque con las resistencias está tomando el signo con el que entra, ¿no? Por el Claro, más. Pero sí. los voltajes los toma con por los que sale, o sea, con el más también. No sé si me expliqué. O sea, lo que me estás O sea, preguntando es por yo diría, yo diría que sería menos 50 voltios, porque están entrando por el menos, y uno. y uno está entrando por el más. Si te das cuenta, y uno se mueve así. Ya, pero en la fuente yo digo. Ah, ya, en la fuente, es que en las fuentes es lo opuesto que en las resistencias. En la fuente, si la corriente entra por menos y sale por más, tú pones su voltaje como positivo. Ah, ya, ok. Es lo opuesto. En la fuente es el opuesto que en las resistencias. En las resistencias, si entra por más y sale por menos, su voltaje es positivo. Si en las fuentes entra por menos y sale por más, su voltaje es positivo. ¿Ya? Es lo opuesto. Ya, sí, creo que me olvidé de indicar eso. Disculpe.
¿Sí te quedó clara la duda ahí o...? Sí, sí, no hay problema. Ya. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo las expresiones de B50, B10 y B40. Lo que me falta es esta expresión de la I sub 0 de aquí, ¿verdad? Porque yo no puedo dejarla expresada así, como una variable. Tengo que encontrar esa I sub 0 en función de las corrientes de malla. Y me fijo, ¿en dónde está I sub 0? Está aquí. Ya, aquí me la dibujan. Si se dan cuenta, I sub 0 es la corriente que pasa por este resistor de aquí, de 10 ohms. ¿Ya? ¿Cómo me la dibujan? Me la dibujan en este sentido, ¿verdad? En el mismo sentido que yo dibujé la corriente total, ¿verdad? Cuando me ponen esto de aquí, ya me dicen esto de aquí, que yo tengo una corriente por aquí, esta corriente la voy a tomar como la corriente total, ¿verdad? Como si fuese esta de aquí. ¿Ya? Y voy a sacar su expresión de la misma forma. I sub 0 es igual a la corriente que va en el mismo sentido, que es I1, menos la corriente que va en el sentido opuesto, I2. ¿Ya? Entonces, básicamente, la I total que yo definí es la I sub 0. Esto es mi I sub 0, es lo mismo. Entonces, dicho eso de ahí, ya tenemos todas las expresiones que tenemos que reemplazar. Vamos a reemplazar en esta expresión de aquí, ¿verdad? La original. Me dan un segundo. Ya. A ver, entonces, sería 250, ¿verdad? El 250 lo mantengo. 250 más 4 veces I sub 0. 4 por, ¿cuánto era I sub 0? I1 menos I2. ¿Ya? Y eso es igual a el voltaje B10, ¿verdad? Que era, perdón, el voltaje B50, que era 50 veces I1, 50 veces I1, más el voltaje B10, que es más, bueno, sería más 10 por I1 menos I2, I1 menos I2, más el voltaje B40, que sería 40 por I4, ¿no? Más 40 por I4. Ya. Ya, ahí tengo todo, si se dan cuenta, ahí tengo todo en función de mis corrientes de malla. Entonces yo sé que voy por buen camino solo por eso. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer ahí es dejar todas las corrientes de malla de un solo lado, del izquierdo o del derecho, en este caso, ¿ya? Vamos a dejarlo todo del lado, qué sé yo, del lado derecho. Entonces, los valores que no están, los valores constantes los dejo de un solo lado, ¿verdad? Los 150 los dejo de este lado. Y voy a pasar esto de aquí a restar, ¿ya? Me quedaría, a ver, 51 más 10 y 1 menos 4 y 1 sería 56, si no me equivoco. 56 y 1. Ya, menos 4 y 2 sería más 4 y 2. Más 4 menos 10 sería menos 6 y 2. Menos 6 y 2. No tengo y 3, sería más 44. 44. Ya, y esta sería ya mi expresión de mi tercera expresión de la supermalla. Ya. Listo. Hasta ahí ya saqué las 3 expresiones que yo le puedo sacar a la supermalla. Posiblemente podría sacar más expresiones, pero esas expresiones ya me quedarían como decirlo, redundantes. O sea, no me aportarían mucho a mi sistema de ecuaciones final. Ya. Entonces, una vez que yo ya hice eso, directamente ahora voy a poner que ya están las fuentes de corriente, ¿verdad? Pero igual ya no me interesa analizarlas, simplemente las voy a poner porque ya. Y ahora sí, ya puedo borrar estas de aquí, ya no me interesa. Bueno, sí, ya voy a borrar el I sub 0, si me interesa. Me olvidé, aquí no voy a borrar este 2 para indicar dónde va. Y la I4 de aquí también la voy a borrar. Ya tengo analizada mi supermalla. Si se dan cuenta, con hacer el análisis de la supermalla, ya analicé directamente 3 mallitas al mismo tiempo. La I1, I2, I1, I3 e I4. Ya, la mallita 1, 3 y 4. Ahora lo único que me falta hacer es el análisis de la mallita 2, ¿ya? Que es una mallita común y corriente, porque si se dan cuenta, la mallita 2, en la corriente de la mallita 2 nunca está tocando una fuente de corriente. Por eso es una mallita común y corriente, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago el análisis de la mallita 2? Por método de mallas. Lo hago de la misma forma. Es una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo polarizo las resistencias ahora? Me olvido de la polaridad que tenía antes.
Y ahora las polarizo en el sentido en el que se mueve I2. Si I2 sube a través de esta resistencia, entonces le pongo más abajo y en menos arriba por donde sale I2. Lo mismo, I2 se mueve de izquierda a derecha, más aquí y en menos acá. En la fuente la dejo así tal cual la polaridad que ya me dan y ya está. Ahora tengo que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Pero hay una forma simplificada de hacer el análisis de una mallita normal. Bueno, el análisis de una mallita en general. ¿Cómo hago esa forma simplificada? Bueno, voy a poner, ¿dónde? Aquí, sí, aquí. Aquí, que voy a hacer mi análisis de la mallita M2. ¿Ya? Análisis de mi mallita M2. Ya, entonces, ¿cómo hago la forma simplificada? Pongo la corriente de malla de la mallita que estoy analizando, positiva, abro paréntesis, la suma de las resistencias por las que pasa esa corriente de malla sería la resistencia de 10 ohmios y la de 10 ohmios de aquí arriba, ¿verdad? Sería 10 más 10. Ya, sería 10 más 10. ¿Ya? Menos, ahora, las corrientes que pasan en sentido opuesto, las resistencias en las que son compartidas tienen corrientes que pasan en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces sería menos las corrientes que pasan en sentido opuesto por las resistencias por las que están pasando, obviamente, ¿no? En este caso sería la de 10 ohmios, sería menos 1 y 1 por 10 ohmios, ¿no? Menos y 1 por 10. Y acá solo está pasando la corriente I2, entonces no le tengo que restar nada, ¿verdad? Listo, ya no tengo ninguna otra resistencia ahí, ya resté la contribución de las otras mallitas, entonces aquí pongo el igual, perdón, casi le pongo igual, ahora sí, listo. Y ahora me fijo, ¿cómo se mueve la mallita I2 a través de esta fuente de aquí? Se mueve del más hacia el menos, ¿ya? Cuando las resistencias se mueven del más hacia el menos, el voltaje es positivo. Pero cuando las fuentes se mueven del más hacia el menos, su voltaje es negativo. Entonces pongo el voltaje de esta fuente, pero con un signo menos. Sería el menos 4 y sub 0, ¿verdad? Que es el voltaje de la fuente, ¿ya? De este lado del igual, ¿ya? Si lo quiero poner positivo, lo pongo positivo del otro lado del igual. Vamos a pasar este I sub 0 acá a sumar, ¿verdad? 4 I sub 0 a sumar. Ya, porque igual es una fuente, una fuente controlada y me va a quedar en función de las corrientes de malla. Bueno, me queda, a ver, aquí me queda, ¿por qué voy a poner eso de ahí? Me quedaría 20, 20 y 2. 20 y 2 menos 10 y 1 menos 10 y 1 más 4 y sub 0, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Qué me falta? Encontrar ese I sub 0, ¿verdad? Pero yo lo tengo aquí. I sub 0 es I1 menos I2, ¿ya? Este I sub 0 no va a cambiar esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión se va a mantener con la misma... Este I sub 0 se va a mantener con el mismo sentido tanto cuando analice la mallita M1 como cuando analice la mallita M2, ¿ya? Estas expresiones que ya me dan de I sub 0, B sub X, B sub 0, ya se van a mantener de la misma forma en el análisis de todas las mallitas. Entonces ya puedo tomar directamente esta expresión de aquí. I sub 0 es I1 menos I2. Entonces, reemplazando, un momento, ya ahora sí, reemplazando, me va a quedar 20 y 2 menos 10 y 1 más 4 por I1 menos I2, que es I sub 0, menos I2 igual a 0. Básicamente esto me va a quedar 4, ya, menos 6 y 1, menos 6 y 1, sí, menos 6 y 1 más 16 y 2, 16 y 2 es igual a 0. Y esta ya es mi quinta expresión, o mi cuarta expresión. Sí, mi cuarta expresión. Listo. Tengo cuatro ecuaciones, 4 incógnitas. Básicamente, la meto en mi calculadora de sistema de ecuaciones y me da los valores de I1, I2, I3 e I4. ¿Ya? Por resolver el sistema de ecuaciones, ustedes no se preocupen, no pierdan tiempo en eso. Ya directamente a la calculadora de sistemas de ecuaciones y ya obtengan las respuestas y obtengan lo que les piden. En este caso solo les piden las corrientes de malla. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sale. Ya. Me queda I1 igual a... Voy a escribirlo aquí. Ya. Me queda... Voy a poner un poquito por acá. Ya. Ahora me queda I1. Vale.
Perdón. No tengo activo el lápiz. Ya. Aquí, ya. Me queda I1 igual a 0,7843 amperios. Me queda I2 igual a 0,2941. 0,2941 amperios. I3 me va a quedar 0,1961 amperios. I4 me va a quedar menos 6, perdón, me va a quedar 196, bueno, 1961 amperios. Listo. Y ya tengo las expresiones de corriente. Básicamente hasta aquí estaría terminado este ejercicio. ¿Qué sucede? ¿Qué me pueden pedir? Me pueden pedir, por ejemplo, que yo calcule, ya una vez terminadas las corrientes de malla, calcule el voltaje V sub 0. V sub 0 ¿qué sería igual? A 10 por I2. Nada más. Si me piden que calcule el voltaje de este resistor de aquí con esta polaridad, que si yo lo llaman V10, lo calculo. Sería 10 por la corriente que va de más a menos, I1, menos la corriente que va de menos a más, ¿ya? I2. 10 por, entre paréntesis, I1 menos I2, y ya está. Ahora, ¿qué pasa si me piden, por ejemplo, la potencia de esta fuente de aquí? Ya, entonces sería, como I1 está saliendo del más y entrando por el menos, ¿verdad? I1 se mueve así, entonces la potencia sería I1 por 250, ¿ya? Esa es la potencia entregada por esta fuente, me va a salir positivo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si me piden la potencia de la fuente de corriente? De la fuente de corriente de aquí. ¿Qué necesito yo? Ya tengo la corriente, necesito su voltaje. ¿Qué hago? Una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Despejo el voltaje de esta fuente, que si yo lo llamo VF. Como lo tomé con esta polaridad, simplemente multiplico VF por 5 y esa es la potencia. Básicamente es eso ahí. Así determino todo. Si son fuentes de voltaje, directamente ya tengo las corrientes. Y si son fuentes de corriente, tengo que hallar con una ley de voltaje de Kirchhoff su voltaje y ya me va a quedar la potencia de 1. ¿Ya? Básicamente es eso. Este es un ejercicio muy completo de mallitas. Solo le faltó cuando hay una fuente de corriente aquí para reducir toda la mallita. Pero bueno, ya lo vimos también. Bueno, ¿qué más les pueden pedir? Me dan un momento para ver. A ver, este ejercicio de aquí, ¿qué me pide? Bueno, vamos a ver si hacemos este. O, a ver si hay uno más complicado. A ver si hacemos este de acá. Es exactamente lo mismo. Entonces hagamos este de acá arriba. Ya, hagamos este de aquí arriba. Yo creo que ya lo hice una vez, pero no me acuerdo en dónde. A ver. Vamos a hacer un ejercicio más. Ya. En este ejercicio, si se dan cuenta, ya hemos analizado mallas, nodos, potencia, cómo funcionan los elementos activos, los elementos pasivos. Lo que nos quedaría pendiente, y creo que no vamos a ver aquí, es lo de transformación delta estrella. Pero igual eso es simplemente aplicar una fórmula, identificarla, aplicar una fórmula y ya está. Recuerden, si tienen alguna duda me pueden ir preguntando, me pueden escribir por WhatsApp también y trataré de responderle lo más rápido posible. Obviamente no me van a preguntar al momento del examen. Bueno, en este ejercicio de aquí
es un ejercicio también de examen, les dicen que se presenta el circuito con los valores de Rx y Ry desconocidos, pero sin embargo, cuando se apagan todas las fuentes, es decir, excepto la fuente de 15 voltios, es decir, se apaga esta de aquí, se hace cero esa corriente y se hace cero este voltaje, se conoce que, que dicha fuente, esta fuente de 15 voltios entrega 30 vatios, ¿ya? La potencia de esta fuente es de 30 vatios, vamos a anotarlo. Entonces aquí, la potencia de la fuente de 15 voltios es igual a 30 vatios. Obviamente esta potencia es dado que la fuente de corriente de aquí es 0 amperios y la fuente de voltaje de aquí es 0 voltios, ¿ya? Por si acaso. Es dado eso. ¿Ya? Entonces se conoce esa potencia y se conoce también que la resistencia Rx absorbe 8 vatios, ¿ya? Cuando están apagadas las otras dos fuentes. Entonces la potencia, vamos a llamarlo Px, Px es igual a 8 vatios. Listo. Ya, eso es lo único que se conoce de aquí. Ya, lo que pasa de aquí es que me piden encontrar Rx y Ry, y luego que aplique el principio de superposición para obtener el voltaje Vx. Ya, listo, entonces vamos a hacerlo rapidito. Si se dan cuenta, yo tengo el voltaje de la fuente cuando están apagadas las otras dos, entonces vamos a apagar esas dos fuentes. ¿Qué pasa si yo hacía 0 amperios esta fuente? Una fuente de 0 amperios es el equivalente a un circuito abierto. ¿Ya? Un circuito abierto, aquí están los terminales abiertos. Uy, ¿qué pasó? Ahí. Terminales abiertos. ¿Qué pasaba en un circuito abierto? La corriente era 0 amperios, pero por aquí había un voltaje, ¿verdad? Que en realidad no nos importa analizar. ¿Sí? Por ahora. ¿Qué pasaba cuando yo hacía 0 voltios una fuente de voltaje? Es decir, la apagaba. Se vuelve un cortocircuito. Se vuelve un pedazo de cable. Listo. Ya tengo apagadas las fuentes. Ahora, en el circuito que me quedó, ¿qué noto? Que Rx y la de 3 ohmios están básicamente en serie, ¿verdad? Porque la corriente que va a salir de esta fuente de aquí no se va a ir por el circuito abierto, ¿verdad? Porque no tiene un camino cerrado, entonces se va directamente, totalmente, por la de 3 ohmios, ¿verdad? Pasan la misma corriente por la de Rx que por la de 3 ohmios. Ya. Por ahí tendría una forma de hallar el Bx solo para el caso en el que está la fuente de 15 voltios encendida, que es uno de los casos de la superposición, ¿verdad? De los que vamos a asumir. Ya, ojo, solo hay que tener eso en cuenta. Ya, ¿qué más? Ahora, si se dan cuenta, me dicen la potencia que consume esta fuente. Pero ¿a qué era igual esa expresión de potencia? La potencia era igual al voltaje por la corriente. Ya, positivo. Ya, pero como ya, si se dan cuenta, esa potencia es positiva, ¿verdad? Entonces, ¿y el voltaje de la fuente a qué es igual? 15 voltios por la corriente. Ya, y eso es igual a 30. Yo de aquí puedo despejar la corriente. La corriente es igual a 30 sobre 15. Y eso aquí es igual a 2 amperios, ¿verdad? 2 amperios. Listo. Ya tengo la corriente de esa fuente. Pero ¿qué sucede? Si la corriente me sale positiva, ¿qué es lo que sucede? Ya que está entregando potencia a esa fuente, ¿verdad? Porque la potencia es positiva. Pero ¿qué pasa con la corriente? Que la corriente está saliendo o está siendo medida saliendo del positivo de esa fuente, ¿verdad? Está siendo medida, bueno, así no. Bueno, así, ¿ya? Saliendo del positivo de la fuente. Esa es la corriente que yo encontré, así. Obviamente se está moviendo así. Y también se está moviendo así. Ahí por fin salió medio horizontal. Ya, esa corriente se está moviendo ahí, así. Ya. Entonces, básicamente con eso, antes de hacer cualquier otro análisis, podríamos sacar ya el Bx, ¿verdad? Porque el Bx es igual a los 3 ohmios por la corriente que se mueve del más hacia el menos, que es la corriente I que acabamos de despejar. Entonces ya sabemos que el Bx, producto o que es proporcionado por la fuente de 15 voltios, ¿verdad? El pedacito de Bx que me proporciona la fuente de 15 voltios es igual a 3, ¿verdad? La resistencia por la corriente, que es 2. ¿Por qué no le pongo ningún signo menos? Porque la corriente está entrando por más y saliendo por menos. Y eso me da 6 voltios. Listo. Ya tengo el primer voltaje. El primer voltaje de Bx
el que es proporcionado, el pedacito de voltaje Vx que le da a la corriente, la fuente de 15 voltios, ¿ya? Recordemos que cada fuente le otorga un pedacito de ese voltaje Vx a la resistencia. Luego la suma de todos esos pedacitos de voltaje que le otorga cada fuente es igual al voltaje Vx. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo la corriente que pasa por el resistor Rx. ¿Y qué más tengo? Su potencia. Recordemos, la expresión de potencia Px aquí era igual a la corriente que pasa a través de ella al cuadrado por la resistencia Rx. Yo tengo la corriente y tengo la potencia. Entonces, esto es igual a, ¿cuál es la corriente? 2. 2 al cuadrado por Rx es igual a la potencia. ¿Cuál es la potencia? 8 vatios. Amperios y aquí me queda vatios sobre amperios al cuadrado. Eso me da ohmios, ¿ya? Entonces la resistencia Rx es, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Es 4, ¿verdad? 8 dividido para 4 me da 2 ohmios, si no me equivoco. 2 ohmios. Ya tengo Rx. Listo. Ahora, ¿cómo determino Ry? Fácil. Para determinar Ry, lo que voy a hacer es determinar, como no tengo la potencia de este resistor, voy a hacer esto. Voy a determinar el voltaje en este resistor con esta polaridad, voy a llamarlo Vy, y la corriente en este resistor con este sentido, Iy. Una vez que yo tenga el voltaje y la corriente, ¿qué va a pasar? Que Ry va a ser igual al voltaje Vy dividido por la corriente Iy. Ojo, fíjense en la polaridad. Listo. Luego les va a salir una resistencia negativa y sabemos que eso no existe. Ya. Entonces, vamos a hallar el voltaje Vy. ¿Cómo hallamos el voltaje Vy? Notemos que la resistencia de 5 ohmios, ¿cómo está conectada con respecto a Ry? En paralelo, ¿verdad? Están conectadas en paralelo. Yo puedo unir este terminal de aquí con este terminal de acá sin encontrarme con ningún otro elemento más que el cable. Puedo unir este terminal de aquí con el de acá sin encontrarme ningún otro elemento más que un pedazo de cable. Ya. Entonces, básicamente están en paralelo. Entonces, la polaridad, el voltaje Vy está el más aquí y el menos acá, ¿verdad? Eso lo ven con los terminales. Aquí está el Vy. ¿Y cómo determino este Vy? Es fácil. Yo tengo el voltaje de aquí más menos. Tengo el voltaje de acá más menos, que es el Vx. Y tengo el voltaje de la fuente. Entonces voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Y voy a despejar Vy. ¿Ya? Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar en el lado de las fuentes, serían los 15 voltios, porque entro por menos y salgo por más. En el lado de acá me va a quedar el voltaje de la resistencia de Rx, que aquí sería igual a la corriente que pasa por ella, que es de 2 amperios, por la resistencia de Rx, que es de 2 ohmios. ¿Por qué lo pongo positivo? Porque voy del más al menos, ¿ya? Más el voltaje de la resistencia de 3 ohmios, que sería los 3 ohmios, por la corriente que va del más al menos, ¿ya? Me voy del más a menos, por eso le pongo positivo, ¿ya? Por eso la polaridad yo la defino. Por la corriente que va del más al menos, que es de 2 amperios. Y eso más Vy. Aquí ya despejo el Vy. Sería 15 menos 4 menos 6, ¿verdad? 15 menos 10, esto me da 5 voltios. Ya encontré el Vy. Listo. Y ahora, ¿cómo encuentro el Vx? Digo, el Iy. Pues me voy a fijar en este nodito de aquí. En este nodito tengo la corriente I entrando. La corriente Iy saliendo, ¿verdad? Y la corriente de este resistor la voy a definir saliendo. Ya van a ver por qué. Perdón, esta aquí no es Iy, esta es, digamos, I5. Voy a dibujar el nodito acá. Y voy a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodito. Entonces, para la ley de corrientes de Kirchhoff, ya, voy a dibujar el nodito. Tengo la corriente I entrando, la corriente Iy saliendo, y la corriente la corriente I5 también saliendo. Listo. ¿Se dan cuenta por qué la puse saliendo? Porque la puse entrando por el más del resistor y saliendo por el menos, para directamente sacar I5 como I5, aquí sería igual al Vy sobre 5, ¿verdad? Porque no tengo que agregar ningún signo menos porque ya la puse entrando por el más y saliendo por el menos. V5 sobre 5. Vy sobre 5, perdón. No es V5. Bueno, Vy es lo mismo que V5. Vy sobre 5. Y como Vy vale 5 voltios, 5 sobre 5 es 1 amperio. Listo.
Entonces voy a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran es igual a las que salen. ¿Cuáles son las que entran? La I nomás. 2 amperios, que vale I, es igual a I5, que vale 1 amperio, más IY. IY. Entonces, IY a qué es igual. Despejando, IY me va a quedar igual a 1 amperio. Listo. Entonces, ya tengo BY e IY. Reemplazando aquí, ¿qué me va a quedar? BY vale 5 e IY vale 1 amperio. Voltios sobre amperios me da ohmios. Me da 5 ohmios. Ya tengo Rx, Ry y adicionalmente encontré el voltaje Bx. ¿Dónde está? El voltaje Bx producido o proporcionado por la fuente de 15 voltios. Ya hice una parte del literal B, ya hice todo el literal A. Ahora vamos a continuar terminando el literal B. ¿Cómo terminamos el literal B? Una pregunta. Sí, Las resistencias no varían también cuando se apagan las fuentes ni nada de esas cosas, entonces va a ser la misma. Rx y Ry. Sí. Sí, van a ser las mismas. No te dicen que son resistencias variables, solo que no conoces el valor de la resistencia, nada más. Ok. Y siempre va a ser Te así. dan, sí, siempre va a ser así. Te dan valores de resistencia ya para... de hecho, por eso te dan estos datos de potencia de aquí, para que halles esos valores de resistencia. ¿Ya? Ok. Ya, chévere. Tal vez la pregunta viene de que, bueno, más adelante en otra materia van a ver que existen las resistencias variables, ¿verdad? Y que, bueno, si para casos especiales ustedes tienen que hallar los rangos de valores que pueden tomar estas resistencias. Ya, pero ahorita no te preocupes por eso. ¿Ya? En este caso la resistencia tiene un valor fijo, ¿ya? Solo que te dan datos de potencia y todo esto para cuando están estas fuentes apagadas, para que encuentres esos valores fijos de la resistencia. ¿Ya? Aquí no te pueden dar de resistencias variables. ¿Ya? Y si te dan de algo de resistencias variables es para algo de Thevenin o vainas así. ¿Ya? Entonces, básicamente ahora ya analizamos la parte de la superposición cuando están la fuente de 2 amperios apagada y la fuente de 5 voltios apagada. ¿Ya? Y solo está encendida la de 15 voltios. Ahora, vamos a apagar la de 15 voltios y vamos a apagar cualquiera de las otras dos fuentes. Solo una de las otras dos. Vamos a apagar, qué sé yo, esta fuente. Como apagué dos fuentes de voltaje, cada una se vuelve un cortocircuito, ¿verdad? Un pedazo de cable. Pedazo de cable. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo me quedan las resistencias? Pues básicamente me quedan esta de aquí, R5, la de 5 ohmios, perdón, en paralelo con RY. ¿Ya? Y luego eso me va a quedar en serie con la de 3 ohmios. ¿Ya? Y luego todo eso me va a quedar en paralelo con la de RX. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero en un ratito. ¿Ya? Entonces, yo tengo primero, en primera instancia, la de 5 ohmios con la RY, que ya le voy a poner su valor, que vale 5 ohmios, ¿no? Esta de aquí vale 5 ohmios. La RX vale 2 ohmios. Ya. Ojo, para sacar resistencias en paralelo, ya, R1 paralelo con R2, si solo son dos resistencias, es el producto de las resistencias dividido para la suma. R1 más R2. Si son 3 o más resistencias, perdón, R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3, ya, 3 o más resistencias es, abro paréntesis, 1 sobre R1, la suma de los 1 sobre, ya, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, todo eso a la menos 1, ¿ya? Y esa es la expresión, ¿ya? Pueden usar cualquiera de estas dos expresiones. Cuando tienen solo dos resistencias, es esto de aquí. ¿Qué pasa? Si R1 era igual a R2, ¿qué sucedía? Que la R equivalente, ¿ya? O el paralelo entre R1 y R2, ya vamos a decir que R1 es igual a R2 y ambas tienen un valor R, ¿ya? Entonces el paralelo entre R1 y R2 me va a quedar el valor R sobre 2. ¿Ya? Aquí puede ser R1 o R2, ¿ya? Ambas son el valor de R, ¿ya? Eso pasa cuando las resistencias son iguales. Me va a quedar la mitad del valor numérico de esa resistencia. Entonces, continuando. Vamos a dibujar el circuito que me queda. El circuito que me queda al apagar las otras fuentes me queda
este circuito, la resistencia de 2 ohmios, aquí me queda la fuente de corriente, aquí me queda la resistencia de 3 ohmios con el Vx, creo que el Vx está con esta polaridad, aquí me queda la resistencia de 5 ohmios, y aquí me queda la resistencia de Rey, que también vale 5 ohmios. Obviamente la puedo desplazar por el cable, ¿verdad? Simplemente la desplazo para verlo un poquito mejor. Déjame ver a qué era igual. Déjame ver. Ya, eran. Uy, se me olvidó ya el valor de la corriente. ¿Cuánto era? Ah, 2 amperios. 2 amperios. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer para hallar ese voltaje Vx. Este Vx no es el Vx total, ojo. Es el Vx inducido por la fuente de 2 amperios, el pedacito de voltaje que ella le da. ¿Ya? Para conocer este Vx, ¿qué tengo que conocer? Un momento, ahora sí. Tengo que conocer la corriente que va del más al menos. Vamos a llamarla I3. ¿Ya? Para conocer esa corriente I3, yo voy a aplicar un divisor de corriente. Ya van a ver cómo lo voy a aplicar. Primero, voy a sacar el paralelo Una entre estas dos pregunta. resistencias. Sí, dime. O sea, en una lluvia pasada dijiste que cuando si yo llegase a hacer una transformación de fuentes de voltaje, ese Vx cambiaría el valor que tenía. Entonces, si yo ahí quiero convertir esa fuente de 2 a una de voltaje, el valor de Vx que me sale con este análisis estaría mal o qué. Ya, si tú dices que quieres transformar esta fuente aquí, ¿no? Ajá. Ya, el Vx aquí no cambia. ¿Por qué? Porque esta resistencia de 3 ohmios no va a intervenir, perdón, no va a intervenir en la transformación. ¿Cuáles son los elementos que van a intervenir en la transformación? La resistencia de acá de 2 ohmios y la fuente de aquí. Si te das cuenta, esta resistencia de aquí no la estoy usando en la transformación. Me quedaría esto de aquí. Aquí la fuente. Y acá me queda la resistencia de 3 ohmios que ni la toqué. Entonces, por lo tanto, el voltaje Vx aquí se va a mantener. ¿Sí me voy a entender? Sí, ahí sí entendí. Gracias. Ya. De hecho, lo podríamos hacer así, hacer un divisor de voltaje y queda más directo, pero quiero ver lo del divisor de corriente porque es lo que en general casi nadie usa. Bueno, la mayoría de estudiantes no lo usa, cuando en general en algunos ejercicios es lo más sencillo de utilizar. Ya, entonces, ya, dicho eso, sí, una cosita, ya, por si acaso. Cuando tú haces la transformación, lo que estás transformando es esto de aquí. Estás suponiendo que esta es tu fuente y esta es la que estás transformando, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que está fuera de esta cajita roja no se altera, ni las corrientes, ni los voltajes, nada. Ya, solo las corrientes y los voltajes a través de los elementos que tú estás transformando se alteran, ¿no? Por eso. Listo. Dicho eso, vamos a continuar el ejercicio. Entonces, básicamente ahora lo que quiero sacar es el equivalente entre estas dos. ¿Y cómo me va a quedar el circuito? Me va a quedar la resistencia de 2 ohmios, la fuente de corriente de 2 amperios, control Y, no funciona. Entonces aquí la resistencia de 2 ohmios, acá la fuente de corriente de 2 amperios, queda igualita, la resistencia de 3 ohmios, y ya vamos a ver que este Vx sí va a desaparecer un ratito. Ya, vamos a llamarlo Vx, ya, solo dejémoslo como Vx, ya sabemos que es el Vx por la fuente de 2 amperios. Ya, y aquí va a quedar una resistencia equivalente, ¿verdad? Que es igual a 5 en paralelo con 5. ¿Qué pasaba cuando las dos resistencias eran iguales? Me quedaba 5 medios, ¿verdad? La mitad de del valor numérico de cualquiera de las dos. Ya, vamos a demostrar por qué. Sí, sería 5 por 5, ¿verdad? Dividido para 5 más 5. 5 por 5 es 25. Dividido para 10, ¿ya? Me queda 2.5, que es igual a 5 sobre 2. ¿Ya? Es lo mismo. Por eso les decía que les queda la mitad del valor, ¿ya? Aquí les queda 2.5 directamente. Tratan de usar este tipo de cosas para ahorrarse cálculos, ¿verdad? Cálculos que en realidad no hacen falta hacer. Ustedes los pueden hacer directos. Ya, listo. Ahora, esa resistencia de 2.5 que está en serie con este resistor de 3 ohmios. ¿Ya? ¿Por qué voy a sumarlos? Porque están en serie, obviamente. Pero ¿por qué los voy a sumar? ¿Qué pasa si yo los sumo? Si yo los sumo, me va a quedar la resistencia de 2 ohmios, la fuente de corriente de 2 amperios, 2 amperios, y aquí me va a quedar una sola resistencia,
Pero en esa resistencia ya no va a estar el Bx se va a perder, ¿ya? Se va a perder la variable de voltaje, ¿verdad? Porque me va a quedar una sola resistencia, que es 3 más 2.5. Me va a quedar 5.5 ohmios, ¿verdad? ¿Por qué me conviene a mí sumarlo? Porque si se dan cuenta, ¿ahora qué tengo? Tengo esto de aquí, miren. Tengo exactamente el circuito con el que yo demostraba el divisor de corriente. Tengo la fuente de corriente y las resistencias en paralelo. Ya. Este ejercicio lo puedo manipular así, no pasa nada. ¿Ya? Lo mismo. Porque los tres elementos están en paralelo. Perdón, 5 amperios. Ya, así. Y ahí esto es 2 amperios. Ya. Y ahí yo puedo aplicar un divisor de corriente y encontrar la corriente que entra a esta resistencia. Vamos a llamarla, ¿cómo la habíamos llamado? Ya, se llamaba I3. ¿Por qué se conserva esta I3? Porque este ramal de aquí, todo este ramal de aquí, es el mismo ramal de acá. Ya, pero el voltaje Bx se perdió. Si se dan cuenta, el mismo ramal se conserva aquí, ¿verdad? Y X. Lo que yo cambié fue todo lo que estaba de este lado. ¿Ya? Al yo quitarle este camino, este puntito donde se bifurcaba la I3, ¿verdad? Donde se separaba, ¿ya? Al yo hacerlo un solo cable, la I3 iba a seguir pasando por aquí, ¿verdad? Directamente se iba por aquí, por el único camino que tenía. Por eso es que todo eso es I3. Y obviamente al hacer el serie, igual la I3 no se modificó. Seguía pasando por aquí. Solo se modificó el Bx porque ya lo redujo a una sola resistencia. ¿Ya? Entonces la I3 sabemos que se conservó. Ya, lo que pasa ahora es que puedo hacer un divisor de corriente. ¿Cuándo yo sé que puedo hacer un divisor de corriente? Cuando identifico resistencias en paralelo, 2 o más, e identifico a la corriente que está entrando a través de esa resistencia, la corriente total, la que se va a repartir para todas esas resistencias. ¿Cómo también les puede quedar? Les puede quedar un ejercicio, les puede quedar así. Digamos que esto vale 3, esto vale, qué sé yo, 10. Y aquí tienen y ustedes encuentran por algún método, encuentran que esta corriente vale 10 amperios. Ya. Entonces, por lo tanto, ya tienen la corriente que se va a repartir para las resistencias en paralelo y tienen las resistencias en paralelo. Aquí ustedes pueden aplicar un divisor de corriente. Y una cosa, la corriente siempre tiende a irse en mayor cantidad, ¿ya? Siempre tiende a ser más intensa la corriente en los caminos menos resistivos. Por eso es que en los cortocircuitos es por donde se va toda la corriente, porque un cortocircuito es básicamente una resistencia de 0 ohmios, ¿ya? Idealmente. ¿Ya? ¿Qué pasa? La corriente, ustedes ya directamente se le preguntan en qué lado, en qué resistor la corriente va a tener una mayor intensidad, en el de aquí, porque tiene menor resistividad. ¿Ya? La resistencia es menor, es de 3 ohmios, mientras que la de acá es de 10 ohmios. Aquí la corriente va a ser más chiquita. ¿Ya? Eso es solo algo de teoría para que lo tengan en cuenta. Ya, listo. Entonces, una vez que tenemos la corriente que se va a repartir para las dos resistencias, vamos a hacer el divisor de corriente. Ya, como la que quiero es la corriente I3, digo, la corriente I3 es la corriente que se va a repartir para las dos resistencias, que es 2 amperios, multiplicada por 1 sobre la resistencia a la que le quiero sacar la corriente, es decir, la conductancia de ese resistor, 1 sobre 5.5, dividido para la suma de los 1 sobre, sería 1 sobre de todas las resistencias que están en paralelo, ya la suma de las conductancias de todos esos resistores en paralelo, 1 sobre 5.5 más 1 sobre 2. ¿Ya? Sacando esto me dan un momento para sacarlo, 2 por 1 sobre 5.5 dividido por 1 sobre 5.5 más 1 sobre 2. Esto me da 8 sobre 15, me da 8 quinceavos, si no me equivoco. Me da 8 quinceavos amperios. Déjenlo en fracciones para que acumulen la mayor cantidad de decimales y luego la respuesta les quede. Y luego por ahí no varían respuestas porque puede que les tomen el examen por aula virtual y tengan que poner respuesta y luego por los decimales les ponen 0. Ya, listo. Una vez que tengo la corriente I3, ahora voy a reemplazar el valor del voltaje Bx, ¿verdad? Si yo sé que en la resistencia de 3 ohmios el Bx está así, lo definí así, y el I3 lo definí entrando por más y saliendo por menos, ¿verdad? Para mi conveniencia. Y tengo aquí la resistencia de 3 ohmios, entonces el Bx aquí era igual. Bx inducido por la fuente de 2 amperios es igual a
la resistencia de 3 ohmios por el I3. ¿Ya? Como es 8 quinceavos por 3, me queda 8 quintos, ¿verdad? Si no me equivoco. 8 quintos de amperios. Perdón, de voltios. 8 quintos voltios. Y ya tengo otro Vx. Vx producido por la fuente de 2 amperios es igual a 8 quintos voltios. Si no me equivoco. Listo. Para la siguiente, para la última resistencia. Para la última resistencia, yo ahora no voy a apagar esta fuente, que es la única que me falta, ¿verdad? Que me falta dejar encendida. Y voy a apagar la fuente de acá. Como es una fuente de corriente, la voy a dejar como circuito abierto. ¿Ya? Y básicamente es lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a dibujar el circuito. Acá, qué sé yo. Ya me va a quedar una resistencia, la resistencia de 2 ohmios que tenía aquí. La resistencia de 3 ohmios con el Vx y la misma polaridad. Recordemos que este es el Vx inducido por esa fuente. Me va a quedar la resistencia de 5 ohmios acá. La resistencia de RY, que era de 5 ohmios acá. Y la fuente de voltaje, que no me acuerdo cuál era la polaridad que tenía. Ya, 5 voltios con el más arriba. El más aquí arriba, menos acá y acá 5 voltios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente, yo podría aquí, qué sé yo, analizar y encontrar el voltaje de este resistor. Ya vamos a llamarlo B5. ¿Ya? Y una vez que yo tengo el voltaje de este resistor, yo puedo hacer un divisor de voltaje y encontrar el Vx. ¿Ya? Porque si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? B5 menos B5 menos Vx es igual al voltaje de la resistencia de 2 ohmios. Ya van a ver por qué. Esperen un ratito. Básicamente, si yo tengo el voltaje aquí, entre estos terminales, ya que es el B5, podría decir que esta básicamente es mi fuente. Y tendría una fuente de voltaje con un voltaje conocido y 2 resistores en serie. Podría aplicar ahí el divisor de voltaje. ¿Ya? O, dicho de otra forma, podría hacer esto. Miren. Voy a hacer, qué sé yo, vamos a hacer una transformación de fuentes, ¿ya? Vamos a hacer una transformación de fuentes para hacerlo de otra forma. Ya lo hice de una forma la otra vez, no me acuerdo, no sé, pongo una ayudantía o dónde, pero vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a transformar esta fuente de aquí. Si se dan cuenta, tengo un resistor en serie con una fuente de voltaje. Lo voy a transformar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el mismo resistor acá de 3 ohmios, ¿verdad? Porque este lado no he tocado. No lo he modificado este lado. Quedar el mismo resistor acá de 2 ohmios. Me va a quedar acá el mismo resistor de 5 ohmios. Ya. Esto de aquí se va a transformar. ¿Ya? ¿En qué se va a transformar? En una resistencia en paralelo con una fuente de corriente en paralelo. Si se dan cuenta, la resistencia en paralelo, luego de transformarlo, me queda el mismo valor numérico y la fuente de corriente, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente que estaba en serie, de voltaje, dividido por la resistencia que estaba en serie, 5 sobre 5, y eso es igual a 1 amperio. Listo. Ahora, si se dan cuenta, me acabo de dar cuenta que aquí yo tengo también otro divisor de corriente. Si se dan cuenta, miren, tengo la corriente que sale de aquí, que es de 1 amperio, la corriente que se va a repartir para todas las resistencias. Tengo la corriente, puedo sacar la corriente de esta de aquí, la que se reparte para esta de acá, y la que se reparte para estas dos, ¿verdad? Solo tendría que sumarlas. Vamos a hacerlo así porque es más rápido. Yo quería sacar el paralelo de estas dos y luego volver a transformar todo esto de aquí a una sola fuente con una resistencia y sacar divisor de voltaje. Pero si se dan cuenta, no es tan conveniente. Directamente ahí ya lo puedo hacer. Ya lo puedo sacar de la corriente de aquí, ¿verdad? Vamos a decir que esta corriente es, qué sé yo, vamos a llamarla I3 también, ¿ya? Si se dan cuenta, I3 está entrando por el menos. Ya vamos a ver qué efecto tiene eso en el voltaje. Entonces, vamos a sumar las dos resistencias. Se va a perder el voltaje Vx, ¿verdad?
Bx. Básicamente me quedaría 3 más 2, 5. ¿Ya? Ya no tengo el voltaje Bx. No. A ver, aquí me quedaría 5. 5. 5. Y la fuente de 1 amperio. Esto es 1 amperio. Listo. Yo quiero la corriente a través de este resistor, ¿verdad? El de 5 ohms de aquí, ¿verdad? Porque aquí estaba la corriente I3 que yo definí. Entonces, ¿cómo sacamos la corriente I3? Obvio, y aquí ya se perdió el voltaje Vx, ¿ya? Pero con la corriente I3 ya lo puedo determinar. Entonces, ¿cómo determino eso? Fácil, hago un divisor de corriente. I3 es igual a la corriente que los alimenta, que alimenta a todos los resistores en paralelo. Es la corriente de 1 amperio. Sería 1 amperio multiplicado por, ya, ¿a qué resistor le quiero sacar la corriente? A la de acá, a la de 5 ohms. Entonces, multiplicado por la conductancia de ese resistor, que es 1/5. Dividido para la conductancia, la suma de las conductancias de todos los resistores en paralelo. Ya, sería 1/5 más 1/5 más 1/5. Si se dan cuenta, abajo me va a dar 3/5 y se va a desaparecer el 5 y me va a quedar 1/3 de V1. Aquí básicamente me va a quedar 1/3 de amperio. Ya tengo la corriente I3. 1/3 de amperio. Pero si se dan cuenta, I3 está entrando por el menos y saliendo por el más de la resistencia. Entonces el Vx inducido por la fuente de 5 voltios va a ser igual a menos I3 por 3. Ya. Entonces el Vx va a ser igual, Vx inducido por la fuente de 5 voltios va a ser igual a menos I3. I3 vale 1/3, ¿verdad? Menos 1/3 por 3 me da menos 1 voltio. Listo. Ya tengo el Vx inducido por esta fuente. Listo. Ahora, el Vx real, ya el que se da cuando están encendidas todas las fuentes, es el Vx inducido por la fuente de 15 voltios más el Vx inducido por la fuente de 2 amperios más el Vx inducido por la fuente de 5 voltios. Ya. Entonces Vx es igual. El de aquí era 6 voltios, ¿verdad? 6 voltios más. El de acá era 8 quintos. 8 quintos de voltios, ¿no? 8 quintos voltios. Más el de acá era menos 1. ¿Verdad? Y eso me va a dar, sería 5 más 8 quintos. Y aquí, como esta es la respuesta final, me va a dar 8 voltios. Si no me equivoco. Si es que no cometí ningún error, esto me da 8 voltios. 6. Sí, perdón. Estaba multiplicándolo. 6.6. Sí, tienes toda razón. Estaba multiplicando en el calculador, disculpa. Esto me va a dar 6.6 voltios. Y básicamente ahí estaría el literal B. Listo. Para eso me sirve el teorema de superposición. Si se dan cuenta, las mallas que yo analicé en este teorema eran mucho más sencillas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Todos estos ejercicios son sacados de exámenes, entonces básicamente algo así les pueden tomar. No es algo muy difícil, ya analizamos mallas, nodos, potencias, básicamente todo eso. Y bueno, Thevenin ya hemos analizado en varios ejercicios en las ayudantías, todos los pueden ver. Y bueno, si no tienen alguna otra duda, los dejaría hasta aquí, porque no me puedo extender más, porque también tengo examen mañana. Entonces, bueno, suerte en su examen de mañana y bueno, gracias por asistir. Esto es una buena duda Sí, dime. con Thevenin. Recuerdo que cuando habían fuentes dependientes no se podía hacer el método directo de solo apagar todas y luego reducir, pero cuando se hace el método indirecto
¿Las fuentes independientes se las dejaba encendidas o apagadas? Apagadas. Las Ah, independientes las apagas, ¿sí? Las controladas no. ok, gracias.